Triana fue la cuna del flamenco. En este barrio es donde comenzó el flamenco en Sevilla. El origen de Sevilla lo tenemos aquí. Mundialmente no sabemos si este fue el origen del flamenco o el punto de llegada de algo que llegaba de otro lado. Eso no se sabe, hay diferentes teorías. Pero lo que sí es seguro es que fue el origen en Sevilla. Y también otra cosa que sabemos con seguridad es que en los siglos XVIII y XIX este barrio fue la capital mundial del flamenco. Hay diferentes teorías, es un poco complicado. Pero lo que sí parece ser es que Andalucía se caracteriza por el cruce entre culturas y pueblos diferentes. Entonces parece ser que el flamenco es una mezcla de árabe, morisco, judío, afroamericano también, por la relación con las indias. Exactamente, con las indias y la cultura oriental. Es decir, es toda una mezcla. Entonces a partir de ahí empezó el estudio del flamenco, que al principio todas las teorías eran como en plan misteriosas, románticas, no eran muy académicas. Y luego ya en el siglo XX ya sí se empezó a investigar más el flamenco, pero es algo que se está todavía investigando. Sí. Bueno, aquí tenemos este monumento al torero, a un torero muy famoso que es Juan Belmonte, ¿vale? Entonces, esta estatua tiene una peculiaridad, que es que si nos asomamos por este hueco que hay aquí, exactamente a esta altura, vemos la Giralda. ¿Eso lo sabíais, los de fuera? Sí. Eso sí. Hasta allí llegó. Entonces es una estampa muy típica de Sevilla. Todos los guiris, la primera foto en Sevilla hacen esto. Lo saben más los extranjeros que los sevillanos, creo yo. Sí, pues sí, yo no lo sabía, ¿tú lo sabías? Yo tengo fotos. Ah, ¿sí? Sí, claro. Por Triana. En el corazón lo lleva. Sí. Surgieron pequeños comercios, colmados, tabernas, puestecitos en la calle que vendían comida, y en este entorno es en el cual surgieron y nacieron también grandes figuras del flamenco. Entonces Antonio Mairena se hizo muy famoso allí en la Alameda porque, sobre todo, con el tema de las saetas. Y luego aparte también se ha hablado mucho de la relación en el baile. Si nos fijamos, cuando vemos un baile flamenco, hay ciertas posturas que son representativas del mundo del toreo. Sí, eso muy posiblemente, igual que los guitarristas con la bailaora también tienen fama de que se lían. Guitarrista y bailaora. Vamos a ir a una zona donde había muchos cafés cantantes, que también está relacionada con las plazas de toros. Esta etapa es la ópera flamenca. Es cuando el flamenco, después de ya empezar a profesionalizarse en los cafés cantantes, pasa ya por fin al teatro. Al teatro, a las plazas de toros y a los circos. Esos son los tres lugares a donde va el flamenco. Bueno, pues Antonio el bailarín comenzó su carrera profesional siendo muy pequeño, con tan solo 6 años. Con 6 años entró en la Academia El Realito, de la que hemos hablado antes, que está al final de la calle Trajano. Pues ahí fue donde él empezó su formación en la danza. Fueron muy famosos por la coreografía, porque hicieron una labor coreográfica muy importante, ¿vale? Por Europa también estuvieron de gira y es una persona que dedicó toda su vida a la danza. Bueno, entonces ahora vamos a ir a la zona del Salvador y hablamos de Pastor Imperio y de Silverio Franconetti, ¿vale? Bueno, por estos alrededores, ¿vale?, de la Plaza del Salvador, parece ser que nació Pastor Imperio y Silvio Franconetti. Bueno, fue famosa en el mundo del arte porque ella fue la que introdujo lo que se llama la bata de cola. Eso es un traje muy típico del mundo del flamenco, de la danza flamenca, pues ella fue la que lo introdujo. Ahora nos vamos a dirigir por allí hacia el centro y vamos a ir un poquito rápido porque si no, no vamos a llegar al bar. La vemos en actitud de bailar, bailando, con el traje típico. Bueno, entonces nos vamos a dirigir ya a nuestra última parada, que es el Café Silverio, el Tabanco y Café Silverio. ¿Sí? Vamos por aquí. ¿Sabéis lo que es un tabanco? ¿El banco donde se compra el tabaco? No. Tabasco. He pensado lo mismo. Bueno, los antiguos tabancos
parece ser que eran lugares en los que se bebía vino y había actuaciones de flamenco. Incluso se cree que el vocablo tabanco sustituyó al de taberna en el siglo XX. Eso es una teoría por un lado. Hay otra que si lo buscamos, por ejemplo, en la Real Academia de la Lengua, nos habla de puestecitos en la calle donde se vendía comida y bebida. ¿Vale? La idea de ellos, ¿cuál es? La idea de ellos es más en el sentido de taberna. Entonces vamos a entrar y vamos a ver el tabanco, la taberna, y luego hay un patio que perteneció a un antiguo monasterio y ahí es donde está la zona del café cantante. Entonces ellos, lo que este lugar que vamos a ver quiere reproducir un poco es el ambiente del café cantante antiguo mezclado con la taberna y los dos se fusionan, ¿vale? Ahí vamos a tomar un vinito. Bueno, podéis elegir entre vino, cerveza o refresco. Vino de Jerez, manzanilla, Pedro Jiménez, cerveza o refresco, ya me lo decís ustedes, ¿ok? Pues vamos, y ahí es donde vamos a ver el espectáculo también.